Hay advertencias que simplemente se desvanecen con el tiempo, pero hay otras, grabadas en textos antiguos, que parecen seguirnos hasta el día de hoy. Ahora vamos a sumergirnos en una de las más inquietantes: el peligro de un corazón que, poco a poco, se va convirtiendo en piedra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojo, que esto no es una sugerencia. Es una orden, un mandato, que resuena con la misma urgencia, tanto en los salmos de Israel como en las bases de la fe cristiana. Es un eco que simplemente se niega a ser silenciado. Así que la pregunta es casi obvia, ¿no? ¿Por qué esta advertencia en particular? ¿Cómo es que viajó desde una rebelión en medio del desierto hasta volverse una pieza clave para una fe completamente nueva? ¿Qué es lo que se esconde en estas palabras? Bueno, para desenredar este misterio, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, veremos la anatomía de un corazón endurecido. Luego, nos vamos al origen de todo, la rebelión en el desierto. Después, analizaremos la nueva promesa de un reposo y, al final, el antídoto. Empecemos, pues, por el diagnóstico. Para entender bien la advertencia, primero hay que descifrar el código. ¿Qué querían decir realmente con corazón y endurecer en su contexto original? Vamos a verlo. En el mundo bíblico, el corazón, o lev en hebreo, es muchísimo más que el lugar de las emociones. Pensemos en ello como el centro de control del individuo, el núcleo donde residen la voluntad, el intelecto y la conciencia. Es básicamente la torre de mando de nuestro ser. Y endurecer, que viene del griego escleruno, de ahí nuestra palabra esclerosis. No es algo que pasa de un día para otro. Se describe como una especie de esclerosis espiritual progresiva, o sea, una desensibilización sistemática a la voz divina, que es el resultado de una incredulidad repetida y de la que no hay arrepentimiento. Es un proceso lento, pero letal. Aquí vemos un hilo conductor fascinante. El concepto hebreo de lev, ese centro de mando, se traduce al griego como cardia, que es el yo auténtico. Y la terquedad, la obstinación de la palabra kasha, evoluciona a scleruno, que es literalmente el acto de cauterizar la propia conciencia. Esto no es un simple problema de actitud, es el diagnóstico preciso de una enfermedad espiritual. Ahora que tenemos el diagnóstico claro, viajemos en el tiempo, al origen de todo, a un momento clave en la historia de Israel que se convirtió en el ejemplo perfecto de la incredulidad. Esta advertencia nace en el Salmo 95, pero no es una idea abstracta, ni mucho menos. Está anclada en eventos históricos, en lugares con nombres que ya nos cuentan la historia. Meriba, que significa contienda, y Masá, que significa prueba. Estos sitios se volvieron el modelo, el paradigma del corazón endurecido. Aquí es donde vemos el endurecimiento en plena acción. Primero, en Refidín, el pueblo duda de Dios por falta de agua. Décadas más tarde, en Cades, la rebelión es tan grave que hasta el propio Moisés desobedece. Y la consecuencia teológica de esa incredulidad tan persistente fue devastadora. A toda esa generación se le prohibió entrar en el reposo prometido. El veredicto final quedó sellado con nada menos que un juramento divino. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Este es el punto de no retorno. Es la sentencia divina que nos muestra la tremenda gravedad de darle la espalda a la voz de Dios. Varios siglos después, esta historia y esta advertencia se retoman, pero con una urgencia completamente nueva. Y es aquí donde el concepto de reposo evoluciona, de ser un lugar en un mapa a ser un estado de gracia. El libro de Hebreos, fíjense, rescata esta vieja historia. Pero no la trata como si fuera una pieza de museo. No, la transforma en una advertencia vital, urgente, para su propia comunidad, para su aquí y su ahora. Y la palabra que lo cambia todo es hoy. En griego, semerón. Esto no se refiere a un día de 24 horas en el calendario. Es un término teológico mucho más profundo. Es la ventana de oportunidad, el tiempo de gracia que se abre cada vez que la voz de Dios se hace presente. Y la idea de reposo también se amplía. En Hebreos se nos revelan como 3 capas. La primera es el reposo original, el de la creación. La segunda fue una especie de sombra de eso, el reposo terrenal, incompleto, en la tierra de Canaán.
Pero la meta final es el reposo mesiánico, un estado espiritual en el que uno deja de luchar por justificarse a sí mismo y aprende a confiar en la obra ya terminada de Cristo. Escuchen con atención esta frase, que es clave, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero reposo no es la inactividad, es dejar de confiar en los propios esfuerzos para descansar por completo en la obra de alguien más. Bien, ya entendimos el problema y cómo fue evolucionando. La pregunta final es inevitable. ¿Y cuál es la cura? ¿Cómo se previene o se sana un corazón que se ha endurecido? El texto identifica al culpable principal que causa este endurecimiento. Lo llama el engaño del pecado, porque no siempre actúa a través de una rebelión abierta y frontal, sino con un engaño sutil. Y es precisamente por eso que es tan peligroso. Este engaño, además, sigue un patrón muy claro. Empieza con la duda, que nos hace cuestionar la bondad y la verdad de Dios. Luego viene la racionalización, esa voz que justifica tomar atajos o posponer la obediencia. Y finalmente, se instala la insensibilidad, un callo espiritual que ya impide que la voz de Dios nos genere convicción alguna. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra este engaño progresivo? El texto nos da una doble defensa. Por un lado, una comunidad vigilante que se anima y se cuida mutuamente. Y por otro, la palabra de Dios, descrita no como un libro de reglas, sino como un bisturí de cirujano, capaz de exponer las verdaderas intenciones del corazón. El contraste entre la enfermedad y la cura es total. Es pasar de un corazón de piedra, inflexible, terco, espiritualmente muerto, a un corazón de carne, sumiso, sensible, receptivo y capaz de amar a Dios. Es una transformación de raíz. Pero la esperanza definitiva no está en nuestro propio esfuerzo, sino en una promesa increíble de intervención divina. Como dijo el profeta Ezequiel, «Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Recapitulando, ¿qué hemos descubierto en este recorrido? Primero, que la escucha espiritual es un acto de obediencia que se renueva hoy. Segundo, que el verdadero reposo no es un lugar, sino una persona. Tercero, que la comunidad de fe es una defensa clave contra el engaño del pecado. Y finalmente, que la máxima esperanza no es solo un mandato, sino la promesa divina de un corazón nuevo. Al final del día, esta advertencia milenaria no es una pieza de museo, es un pulso que sigue latiendo. La ventana de oportunidad es siempre hoy. La pregunta que queda resonando entonces es, ¿de qué manera se está escuchando?